comisión es la que plantea el cuidado del otro en la sociedad actual y se compone del aporte de 11 trabajos. Y en el otro espacio de propuestas, de preguntas, en la dirección de una presentación más descriptiva, más etnográfica, de distintas manifestaciones que realmente hizo de la comisión un contenido heterogéneo a primera vista, ¿no? Por las temáticas que se presentaban, pero que como tales son, en mi lectura al menos, manifestaciones de la crisis de cuidados en la sociedad actual, utilizando en este grupo de trabajos análisis de casos, lecturas de fuentes secundarias o estadísticas, en otros investigaciones aplicadas, en otros trabajos de extensión universitaria, como caminos para los planteos que se presentan. Todos estos trabajos arrojan preguntas de fondo, quizás para un debate aquí. Por ejemplo, ¿qué es cuidar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Quiénes o quién debe cuidar? En términos de quiénes son responsables de cuidar. ¿Qué debe ser cuidado? Y también lo opuesto, ¿qué sería no cuidar? ¿Cómo se nombra eso? Y cómo se manifiesta empíricamente. Muchos trabajos tienen bastante en ese sentido. Y también qué valores y actitudes integran o merodean el campo de los cuidados. Bueno, nuestra investigación está planteada desde 3 coordenadas en torno al cuidado que nombraba Silvia. Una de las coordenadas es el cuidado de sí, otra es el cuidado del otro y otra es el cuidado del ambiente. Y en esta oportunidad la investigación está orientada hacia cómo nuestras experiencias de cuidado, al ponerlas en práctica, al actuar, están también atravesadas por las experiencias propias que hemos tenido de cuidado o de vacío. Nos interesó ver específicamente las prácticas de cuidado familiar, institucionales y de pares, y cómo se expresan las representaciones sociales, por lo menos nosotros, en torno a estas prácticas de cuidado. Y por ejemplo, lo que más sale es estas preguntas que hizo Silvia: ¿quién cuida? Digamos, ¿quién debería cuidar? En nuestras investigaciones con adolescentes y los casos de personas mayores, siempre sale como primer cuidador la familia, y dentro de esta, por supuesto, la mujer, ¿no? Es como que es lo que debería, en las representaciones sociales, si uno dice quién tiene que cuidar al niño, quién tiene que cuidarle, aparece la familia. Pero vemos una serie de situaciones de crisis de cuidado, digamos, con esto que la mujer salió a trabajar, etcétera. Y entonces dice, cuando no está esa familia presente, el que debe cuidar, pasamos a pensar en las instituciones de todo tipo, que bueno, habíamos visto en otros trabajos, pensamos en instituciones de salud, de acción social, que es donde por ahí venimos nosotros más trabajando, digamos, como parte de un rol, una responsabilidad del Estado cuando no está la familia. Pero siempre es como que el cuidado termina en la esfera de lo privado, digamos. Si no lo puede resolver la familia o la persona, bueno, ahí recién aparecería. Pero nosotros, por los paradigmas, digamos, de que venimos manejando, pensamos que bueno, el cuidado es algo colectivo, o sea, no es algo exclusivo de que le pase a una familia o a una persona en particular, o a un adolescente. Y bueno, y ahí es donde empezamos a ver en qué condiciones se cuida, si realmente lo consideramos como algo colectivo o una responsabilidad individual o en lo privado, qué pasa en las políticas públicas, esto se está incorporando como tema de las agendas o no, y vemos que muy poco, hay poca visibilidad respecto a esto. Sí, hay un concepto fuerte, digamos, que es bastante central. Nosotros hablamos de tramas de cuidados, y en esa trama nosotros vemos a la familia, a las instituciones, a la comunidad, digamos, como todos responsables de la tarea de cuidar a diferentes miembros. Hemos tomado nosotros 2 focos, 2 escenarios, 3 escenarios. Trabajamos dentro de lo que es
desarrollo social, digamos, organismo de política pública, las políticas que van destinadas a la niñez y adolescencia vulnerable, trabajamos con Secretaría de Niñez, y adultos mayores, también en Secretaría de Adultos Mayores. Y también trabajamos en el ámbito de las poblaciones inmigrantes latinoamericanas que están distribuidas en la zona de Alberdi de Córdoba, viendo como eje, digamos, aglutinante el tema de las tramas de cuidado en estos escenarios y cómo en cada uno de estos escenarios van emergiendo tramas institucionales específicas. En lo que respecta a niñez, vimos que muchas veces los vacíos en los cuidados institucionales, digamos, los vacíos en la política pública, especialmente en niñez, ante un periodo de transición hacia un nuevo paradigma y todo lo que esto implica de desmontar un viejo sistema y comenzar a armar otra nueva institucionalidad para la atención de las problemáticas de niñez, implica un escenario de transición que deja a los profesionales, operadores de niñez, profesionales, digamos, todos los que están en contacto directo con estos niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, en condiciones de descuido muy grandes. Y cómo esta falta de previsión de la política pública, de que la política pública no tenga en cuenta el cuidado de los trabajadores que cuidan a su vez a estos adolescentes o niños, cómo eso va entramando ciertos escenarios bastante complejos en donde emergen situaciones de descuido generalizado, digamos, de los trabajadores y de las poblaciones que se atienden. Y cómo ante estos vacíos de tramas, de vacíos de cuidados institucionales, emergen muchas veces los cuidados entre pares, entre profesionales, entre trabajadores de las instituciones que están abocados a la tarea de cuidar, cómo muchas veces ese grupo, la ayuda, el reconocimiento del par, emerge como un vínculo que sostiene ante un escenario tan turbulento como es la complejidad que implica trabajar en escenarios de violencia y de descuidos que implican las problemáticas de niñez. Y a su vez, esto que pasa con los profesionales, con estos niños o adolescentes, también emerge una toma de cuidado entre ellos. Al estar los profesionales en esta situación de descuido, no pueden cumplir correctamente también su función de cuidado con los adolescentes con los que están trabajando o atienden. Entonces, entre los adolescentes o niños va surgiendo también los cuidados entre pares. El reconocimiento entre ellos, el acompañamiento entre ellos y el cuidado entre ellos. En el área de migrantes también existe esto de las tramas entre pares, aun cuando lo que más está investigado son las cadenas de cuidado, cómo los migrantes se trasladan a un lugar por una cuestión de cuidado hacia su mismo entorno familiar y de ahí le distribuyen o giran su dinero para poder sostener allá. Pero como no solo hacen eso, también desarrollan sostenes y otros tipos de tramas de cuidado entre pares, entre los propios migrantes en Alberdi y en otras zonas, ¿no? En Alberdi es lo que estamos trabajando nosotros, pero en otras zonas también. Finalmente, también ha crecido una concepción del cuidado no tan solo como trama social, sino ecológica, que se cuida la vida como toda, como comunidad, y en ese sentido ambiente es algo que incluimos en las observaciones de estos escenarios. Nosotros ya habíamos investigado y además sistematizado nociones, categorías que nos permitían mirar en diferentes escenarios conjuntos relacionales de prácticas de cuidados, cuidadores y condiciones en las cuales se configuraban tales como cuidados y cuidadores, y esto nos permitía alimentar nuestra noción de tramas de cuidados. Y todo esto nos condujo a hacer foco en la figura del cuidador. El cuidador aparecía como el nodo a partir del cual también poder completar esta lectura y esta interpretación de, digamos, el significado de cuidar y ser cuidado en nuestra cultura en estos contextos. Entre los cuidadores, que definimos como quienes asumen la responsabilidad del cuidado
de los miembros vulnerables, dependientes, dentro y fuera de los espacios domésticos, decimos que hay una división de competencias, derechos y obligaciones entre diferentes esferas: Estado, mercado, familias, comunidad, así como modelos de bienestar implícitos. Entonces, a partir de ubicar a la figura de cuidadores y a quienes estamos entendiendo por tales, siendo cierto que todos somos cuidadores desde el paradigma que nosotros trabajamos, y siendo el cuidado el resultado de múltiples actos y decisiones, resultados de una densa malla de redes de cuidadores, hablamos de cuidados familiares, hablamos de cuidados entre pares y hablamos de cuidados institucionales. Como cuidados familiares, hemos construido la noción que nos sirve para observar el conjunto de actos cotidianos orientados tras el deber moral, legal o afectivo, en tanto acciones provenientes de otros miembros corresidentes en el hogar, pudiendo ser estos actos remunerados, no remunerados, materiales, no materiales, relacionales, de contención. Los cuidados entre pares nos han guiado la observación acerca de los actos de protección, preocupación, ayuda, construcción y mantenimiento de relaciones provenientes de los grupos entre iguales desde alguna categoría, ya sea la edad, la condición sexual, etnia, raza, clase, y los cuidados institucionales, con lo cual observamos el conjunto de actos, deberes, responsabilidades de los encargados o directivos de las instituciones, referentes de organizaciones, docentes o profesores, profesionales, líderes en sus contextos, destinados a incluir a los mismos en los espacios institucionales o grupos de su competencia, así como a promover la integración, la autonomía y autocuidado con ellos. Observamos en estos complejos sistemas relacionales de prácticas y cuidadores, centralmente en los últimos años de nuestras investigaciones, particularmente en el último proyecto del año 2014-2015, a los cuidadores, poniendo el acento en metodologías de investigación cualitativa que toman aportes desde la conexión creativa, los enfoques más arte terapéuticos, como posibilidad de que los informantes expresen sus emociones, y así hace posible un camino más fluido de acceso a las sensibilidades sociales sobre ciertas conflictividades. Entonces, aquí quisimos, además de reconocer a esos quienes, además de reconocer a los cuidadores, los actores son quienes interpretan y nos muestran, interpretan su vivencia y nos muestran la información que estamos buscando como investigadores. Nosotros no somos quienes interpretamos sus dibujos, quienes interpretamos sus escritos, quienes le ponemos sentido a sus palabras, sino que son desde adentro hacia afuera los propios actores quienes lo hacen y nos muestran en manifestaciones creativamente elaboradas, individuales o grupalmente, esa información con la que nosotros trabajamos luego en nuestra tarea de equipo de investigación. Interrogado sobre qué experiencias de cuidado de sí de los cuidadores toman cuerpo en las acciones e intervenciones para cuidar a otros, en todos los informantes una huella constante es que el cuidado, así como el vacío del mismo, es algo que se siente. El cuidar de sí se ve disociado y subordinado a la necesidad de cuidar de otros. Asimismo, cuidar de otros no es algo que implique la necesidad de incluir el cuidado del ambiente o entornos que habitan. Si bien recibir cuidado es algo que esperan y algunos incluso reclaman, vemos negarse a sí mismo tal derecho al habitar de un modo similar los vacíos de estas tramas, poniendo el cuerpo. Su hacer suele quedar atrapado en normas, rutinas, pautas institucionalizadas desconectadas de sus sensaciones, sentimientos, emociones y experiencias previas como sujeto.
Allí el sujeto actúa sus experiencias de cuidado, su historia, sin mediar reflexividad y conciencia de sí. En el juego de experiencias vividas y experiencias actuales asoman como huellas que en mejores condiciones para dar y recibir cuidado se disfruta, se siente placer, confianza, satisfacción. Pero en las peores condiciones para dar y recibir se vive desde el malestar, el displacer, la soledad, la bronca. Entonces vemos que hay una asociación entre dar y recibir cuidado en experiencias tempranas y la forma en que ahora conciben lo que hacen. Pero esta asociación no es lineal, no necesariamente repite descuido si recibió descuido o viceversa. No hay linealidad en esto, sino en la trayectoria del actor. Vemos huellas que reaparecen reconfiguradas, replanteadas o de manera intuitiva no reflexionada, o por el contrario, puestas en acto de manera resiliente. Entonces reafirmamos una premisa que puede orientar prácticas y decisiones. Es necesario cuidar a quienes cuidan para garantizar el derecho integral al cuidado. El tema de María Belén es comunicación y relación de ayuda en cuidados paliativos. Sí, ella lo que planteaba la necesidad de, en los casos de oncología, decirle la verdad al paciente. Sostiene que a pesar de que la familia piense que le va a hacer un mal a la persona que está, digamos, enferma, hay que decir, de algún modo hay que decirle la verdad, porque le dan las oportunidades de tomar decisiones y elecciones de vida. Y yo creo que el trabajo, además de describir esto, uno de los aportes que nos deja es esto de la verdad, la responsabilidad, la compasión, dimensiones que tienen que ver estos valores y otras dimensiones o aspectos esenciales del comunicar y de la relación de ayuda. Ellos trabajan mucho este aspecto y hablan de la empatía, la escucha activa, la aceptación, el no mentir, el preservar la esperanza, la inteligencia emocional. Y quizás entendí que algo de todo esto se juega en todo acto de cuidado, ¿no? Entonces me pareció que a pesar de que se circunscribe en los cuidados paliativos y en el tipo de y describe su trabajo y su concepto del trabajo, podía aportarnos esta vertiente. Otro trabajo de Lucy Peliza, que aborda el tema violencia de género en Argentina, asimetrías de poder. Tiene que ver con varios puntos. Tratar de relacionar, ¿no es cierto?, lo empírico, que por un lado ya sabemos que los datos de la CEPAL están diciendo que en América Latina la violencia de género no tiene datos oficiales. Algunos, acá en Argentina, como la Casa del Encuentro, por ejemplo, está dando ciertas estadísticas que las estamos viendo en los diarios, por ejemplo. Argentina es el país dentro de América del Sur con más femicidios. Claro, uno cada 30 horas aproximadamente. Uno cada 30 horas, pero también tratando de achicar las cuestiones, no solamente la parte teórica, la parte del empirismo ciego que hay que tenerlo, que hay que hacerlo, pero relacionar estas cuestiones es muy importante en un trabajo sociológico. Y a mí me parece muy importante que se están haciendo en la Argentina nuevas leyes y falta mucho por hacer, y yo justamente quería reflexionar sobre cuestiones que están todavía pendientes. Hay un proyecto de ley que es quitarle la patria potestad de los niños, ¿sí?, a todo femicida. Bueno, obviamente que se condene, que se haga un juicio justo, obviamente. Y después, bueno, también el acceso gratuito a la justicia, acceso gratuito también a las psicólogas, porque también un tema cercano al femicidio son la previa de esto. Antes que sucedan, hay un trayecto de no solo de negación de la situación de violencia de género, sino también hay una minimización del problema. Entonces,
la mujer se encuentra muchas veces entrampada en una violencia económica, en una violencia física, en un sentido de inferioridad. Entonces todo esto influye para que se consideren, ¿no es cierto?, que se autoconsideren que son inferiores y que ellas son las que provocaron la problemática, y entonces muchas de ellas no denuncian, muchas de ellas minimizan esta situación. Yo particularmente como socióloga pienso que también, aparte de las casas refugios, de eso, hay que educar al policía, al que toma la denuncia, a la familia, a las currículas en las escuelas, en la universidad. Esto debe ser una materia de análisis, o sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la cuestión práctica. Toda la previa hasta que llega a ocurrir una desgracia que pierden la vida, hay un montón de señales que también las enfermeras, los médicos que atienden esos casos también tienen que de alguna manera psicológicamente percibir que ahí hay otra problemática. Bueno, esta es tu pregunta. ¿De qué manera se deben escuchar a las víctimas de violencia doméstica o de género cuando realizan una denuncia? ¿Qué hechos pueden ser pruebas legales para la justicia para evitar el femicidio y la impunidad del autor? Y bueno, interesante también es la conclusión. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo debe preguntar el policía ante un caso de denuncia? Porque la mandan a la casa, se va y se ríen o rompen la denuncia, porque es así. Bueno, eso es lo que creo que habla de la mirada, la escucha, cómo miramos al otro, cómo escuchamos al otro, ingresan como componentes, dimensiones del cuidado, por lo menos para nosotros. Y ahí de lo que vemos nosotros y que sale en este tipo de situación, como también las de los cuidados paliativos y demás, este vínculo cuidador-persona, digamos, donde generalmente son relaciones que sí, también hay una subordinación, un poco lo planteaste antes, ¿no? Siempre hay uno que es el que recibe el cuidado y alguien que ejerce ese rol. Pero en estos casos de descuido, digamos, muchas veces pasa que es el que mantiene el hogar, es el hombre, digamos, ¿no? Entonces la mujer muchas veces no denuncia o no se aleja de esa relación, pero también por una cuestión... También por cuidar, si yo genero o si me contradigo lo que me manda el dominador, también una consecuencia va a ser que mis hijos sufran esa consecuencia. Bueno, esas representaciones y prácticas, con todas sus contradicciones, es lo que habla de la trama compleja por la que circula el cuidado, y nunca de manera privada o pública escindida, sino como una totalidad. Un problema de cultura y que impera el discurso del conjunto. Entonces yo creo que pasa más por la educación, no solamente inculcarle a los chicos a los diferentes niveles educativos para que la sociedad misma, porque si la gente a la que se acude para el cuidado o para la denuncia no te lo toman en serio, porque les falta educación, les falta reconsideración del lugar de la mujer. Parece que si planteamos, digamos, estas situaciones de violencia sin verlas como, o sin hacer una lectura política de situaciones de opresión, donde hay un grupo, varios grupos, que obtienen privilegios a base de mantener a otro grupo sojuzgado, y que ese sojuzgamiento y esa opresión se manifiesta y se mantiene en instancias en las cuales cada uno que se aleja o que se mueve de esa línea es castigada. Si no vemos esa trama, hay una autora, Judy Herman, que trabaja con víctimas de violencia, y ella dice: cada vez que una mujer actúa como si fuera igual, es castigada con una violación o con un atropello o con lo que fuera. Entonces, tenemos esta idea de que las mujeres y los hombres somos iguales en una sociedad, pero eso, ni las mujeres, ni los hombres, ni las distintas clases sociales, ni religiones y razas,
Eso no es así. Eso no es así por estas instancias de violencia. Me parece muy interesante y muy importante acá la cuestión de lo político para poder ver la micropolítica, ¿no? La cuestión de quién tiene el poder en la casa, quién tiene el poder en la calle, quién tiene el poder, ¿no? Me parece que el planteo político ilumina esas otras cosas, ¿no? El otro trabajo aborda el tema territorio, escuela y cuidado. Y bueno, invito a un comentario que quieras hacer. Lo que nosotros trabajamos en este proyecto de extensión, acá está mi otra compañera de trabajo del proyecto de extensión, tiene que ver con la problemática de las escuelas urbanas, ¿no? En cuanto a estos niños en contextos de pobreza y de desigualdad y exclusión, ¿no? Y bueno, trabajamos mucho lo que tiene que ver por eso el territorio, ¿no? Todo esto de las organizaciones que están dentro del territorio, de estas escuelas, ¿no? Que están educadas en los márgenes y demás, y cómo poder hacer un trabajo articulado para justamente este cuidado, digamos, desde lo que serían las organizaciones o interorganizacionales, ¿no? En relación a la escuela y la niñez, los niños, una escuela primaria. Y bueno, esta fue la propuesta y bueno, tiene distintas instancias de capacitación respecto de la concepción de niñez, ¿no? Que, como dijimos recién, está atravesado por lo cultural y el alumno es muchas veces de la práctica tratado como un objeto, ¿no? Donde no solo escucha, donde no tiene, digamos, por ahí dentro de lo que es la escuela, el encuadre de las escuelas y la relación alumno-docente, por ahí no tiene muchas posibilidades de expresarse o de que lo escuchen por la manera en que se desarrollan las prácticas pedagógicas, ¿no? En las cuales los parámetros con los que trabajan a veces los docentes y demás tienen que ver con un parámetro como que todos los niños son iguales, todos tienen la misma cultura, ¿cierto? Esto de los sujetos homogéneos. En relación a esto, nosotros propusimos, bueno, trabajar desde un trabajo en red, que trabajamos con los docentes, con docentes de la escuela, trabajamos con directivos de la escuela, con el equipo directivo, con el centro de salud del barrio, con escuelas cercanas, escuelas secundarias a las que asistían los alumnos, con un programa Familia Solidaria que también había muchos alumnos, un programa provincial, ¿no? A la que asisten chicos que sin contención familiar y demás. Bueno, ¿qué es lo que nosotros pudimos, digamos, ver y observar a partir de lo que implementamos, de las actividades que implementamos? Uno, tuvimos algunas capacitaciones referidas a esto, ¿no? Con secciones de niñez, trabajando con los docentes, trabajando con los directivos. Acá mi compañera les va a comentar los paradigmas que observamos. En realidad ahí se nos daba esta dicotomía, ¿no? Desde que por un lado te hablan del niño, niña o adolescente como ese sujeto portador de derechos y por otro lado te hablan desde el menor, que también lo veíamos en el programa con el cual trabajamos de Familia Solidaria, que muchos jueces por ahí se enmarcan dentro del programa o instituciones como la escuela y demás del paradigma de derechos, pero en la palabra y no en la práctica, ¿no? A la hora de tomar decisiones o de resolver o intervenir en algún problema con el niño. Por eso también era que se buscaba el trabajo en red. No sé bien cómo se trabajará acá entre el cuarto, pero en Villa Mercedes por lo general hay una escuela y hay un centro de salud cercano que atiende los barrios de alrededor. Bueno, por suerte queda muy cerca y también por ahí era difícil la vinculación entre una institución y la otra, entonces bueno, también se trabajó para acercar y todos más o menos que aunáramos las miradas sobre el niño, pero siempre se presentó esta dicotomía, ¿no? De decir, sí, todos manejamos el mismo paradigma, pero en la práctica es totalmente diferente, que los mismos niños los manifestaban en los talleres. Desarrollábamos talleres cada 15 días y estos talleres eran elaborados en conjunto, digamos, representantes de la escuela, representantes de nosotros de la universidad, del centro de salud. Ya casi concluyendo, el trabajo de ustedes muestra cómo cuida la articulación de redes, la articulación de actores para
no está dicho en esa clave, pero es eso, para pensar cómo cuidar en términos de responsabilidad social a la niñez, en este caso en las escuelas donde ustedes trabajaban, ¿no? Pensando que ponen muchas cosas en una cultura, bueno, que tiene estas características de imponer, ¿no? Y cuando nosotros estábamos en los talleres, participábamos, coordinábamos, observábamos, veíamos esta necesidad de hablar que tienen nosotros sí, a de eso, ser escuchados. en muchos escenarios para compartir, le hemos puesto un nombre que por el momento ayuda, que nos ayuda a leer otras situaciones que tienen que ver con esta trama de cuidados institucionales, porque se acoplan o acompañan otros vínculos como entre pares o familiares y van constituyendo estas tramas, ¿no? Y a veces ahí hay vacíos y ahí hay crisis de cuidados, ¿no? Entonces me pareció que el trabajo de ustedes y en la descripción que hicieron muestran esto. Romina aborda el derecho al agua potable como derecho humano y la responsabilidad del Estado. Soy profesora jurídica y abogada. Entonces surge, es decir, este trabajo a partir de agosto de ahora del 2015 entró a regir en nuestro país un nuevo código, el Código Civil y Comercial. El código que teníamos antes, es decir, tenía su origen en el 1800, donde el problema del agua no había sido incluido. Entonces, cuando surgen los anteproyectos para ver qué artículos se iban a mejorar, el anteproyecto incorpora un artículo que era el 241, donde establecía que el derecho al agua como derecho humano, donde había una responsabilidad directa tanto del Estado nacional, provincial y municipal. Cuando este anteproyecto llega a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para ya su sanción definitiva, este artículo es definitivamente borrado, quitado, directamente no se menciona nada sobre el derecho del agua, en su lugar aparece otro artículo. Entonces mi duda surge, ¿por qué esta quita, no? Una de las causas por la que empezó mi investigación es que acá hay dos factores muy, es decir, lo económico que lleva a la política y el otro lugar, es decir, el derecho del agua nuestro. Nosotros, lamentablemente digo nosotros, y con nosotros digo la población y el Estado, no estamos tomando conciencia de que este recurso es limitado. Lo que pasa es que el poder económico, específicamente con las minerías a cielo abierto, las petroleras, la ley de minería que sigue estando, nos quitaron esa posibilidad. Entonces mi pregunta va a decir, a ver, ¿cuánto pesa hoy en día lo económico que lleva a lo político? Porque a lo mejor esos políticos que decidieron sacarlo estaban de acuerdo con el derecho del agua, pero lo económico en este lugar pesó mucho más que lo que es el derecho del agua. Pero con esta problematización del agua como derecho humano y este recorrido que hiciste, bueno, en el centro el Estado y nosotros frente a eso, ¿no? Nosotros con eso, digamos. Y en esta pregunta de qué es lo que cuidamos y quiénes son los que tienen que cuidar, me pareció muy ilustrativo y bueno, totalmente relevante el tema. Los organismos internacionales se lo reconocen como un derecho humano y de primera necesidad a proteger. Dado que somos uno de los países que tenemos un recurso vital, no estamos utilizando en este momento que es, como decía recién la señora con el tema del femicidio, el antes. Bueno, a ver, esta normativa era el antes, aunque todavía estamos protegiendo esos recursos. Bueno, busquemos una normativa antes. Lo que pasa es que también acá era una responsabilidad directa que se le imponía a los tres estados, nacional, provincial y municipal. Y en realidad el Código Civil y Comercial, en todos los articulados, se le ha quitado un poco lo que es la responsabilidad directa del Estado. Estuve en varias mineras, en Puna Nueva, en Veladero. Yo creo que como los problemas que tratamos hoy son más profundos. Tienen que ver que los derechos no son siempre sumatorios. Es decir,
yo veo que si se cierran las mineras, para los lugares, por ejemplo Puna Nueva, para los lugares donde se cierra Puna Nueva es un desastre para toda esa zona de la Puna, porque es efectivamente así. Todo Santa Rosa de los Pastos Grandes trabaja con la minera y vive por la minera. Y alternativa de parte de los que quieren que se cierre la minera, no hay ninguna. Entonces, está muy bien que hay que tener derecho al agua, pero hay que tener derecho al agua, pero hay que renunciar a otros derechos para ganarse el derecho al agua. Entonces, a mí me parece que para que se solucionen esos problemas no basta con legislar, es necesario que los seres humanos, cada uno individualmente, también tengan un cambio de actitud. Dentro de una sociedad con un consumo creciente de productos de la minería que no puede renunciar a nada, es muy difícil que solo con un cambio de actitud se cambie el derecho al agua. Para tener el derecho al agua también aceptar vivir en otras condiciones. Es decir, no se puede querer vivir con cada vez mayor alto nivel de consumo y de utilización de bienes materiales y querer por otro lado mantener absolutamente puro el planeta. Las dos cosas son incompatibles. Si nos fijamos un poquito más al sur, a la hora de la definición del nuevo Código Civil estaba la gran explotación de vaca muerta. Ustedes saben que la técnica utilizada para el sistema de vaca muerta es inyectar agua con una serie de otros elementos, ¿no? La famosa técnica del fracking, y que contamina necesariamente todo el agua subterránea. En un lugar donde, si ustedes van a Neuquén, toda lo que es zona de vaca muerta, es semiárida, no hay nada, ¿no? Entonces contamina la poca agua subterránea que hay en esos lugares. Entonces la cuestión acá es, está bien lo que dice, hay que primar, hay que ver, pero el Estado no puede desentenderse. A eso voy. El Estado no puede desentenderse, ¿no? Yo creo que por ahí va la cuestión. Creo que era así, Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados. Y me llamó la atención que había un médico que era de, no me acuerdo qué pueblo, de provincia de Santa Fe, y lo que planteaba era de sus pacientes y de los problemas que tienen las personas que viven en las zonas donde hay mucha fumigación, donde hay mucho glifosato, por ejemplo acá, ¿no? Digamos que estamos en el centro de la cosa. Lo que me llamó la atención es que él contaba con esta perplejidad que tenemos nosotros, gente que fumiga y que trae sus hijos con problemas que son relativos a esa fumigación, problemas de respiración, y como decía, bueno, no sé cómo es que esto funciona, pero bueno, es la misma gente que está fumigando, la que sus propios hijos tienen problemas. Su trabajo es las catástrofes como desafío y oportunidad para la responsabilidad social. Yo decía hace un rato, yo trabajo con víctimas de violencia, sobrevivientes de tortura, y también trabajo con militantes políticos, digamos, y mis investigaciones van más o menos se sitúan ahí en esa tensión entre una cosa y otra. Y en este caso, esto responde a que estamos trabajando con varias otras, con varios otros colegas en relación con la intervención psicosocial en situaciones de catástrofes y emergencias. Y entonces me parecía interesante poder articular el concepto de responsabilidad social, que se refiere a las obligaciones que tenemos cada uno de los miembros de una sociedad para con los demás, y que remite a un contrato social, ¿no? Y a un contrato y a una tensión que hay entre lo que la sociedad promete a sus integrantes y lo que efectivamente cumple, ¿no? Y en esa brecha creo yo que ahí es donde trabajamos. Entonces lo que yo planteaba es la cuestión de que las catástrofes develan o muestran, porque las catástrofes nosotros nos enteramos más que nada por cuestiones de los medios, digamos, cuando hay una cuestión muy grande que irrumpe y que nos
nos saca de lo cotidiano, digamos, es la irrupción de lo extraordinario dentro de, digamos, de esta cotidianidad nuestra en donde pensamos que nada nos puede pasar. Digamos, en esa tensión entre lo que la sociedad promete y lo que cumple, y lo que efectivamente cumple, creo que ahí está el punto donde la catástrofe impacta, y el punto donde podemos algo hacer, ¿no? en ese espacio. Entonces, hay una serie de conceptos que tratan desde distintos puntos de vista, porque es un campo bastante heterogéneo. Hay mucho desarrollo en relación con la intervención efectiva, desde, digamos, de cómo se interviene en un incendio, en una inundación, así, digamos, de intervención en el momento justo, y el campo de la investigación macro de los procesos históricos, ¿no es cierto? Entre una y otra, el poder articular estas dos cosas es como bastante difícil, ¿no? Entonces, bueno, una serie de conceptos. Uno es el concepto de trauma y el concepto de trauma colectivo. Hay un autor, Kai Erikson, que trabaja esto, y una de las formas en que lo define es cuando una sociedad, una comunidad, digamos, cuando hay un evento que por algún motivo hace que la comunidad pierda herramientas para la vida. Lo dice más bonito, en realidad. Pierde sus herramientas pierde las herramientas para que sus miembros habiten el mundo, dice. Y entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cuál es? Es decir, que hay una marca permanente, ¿no? Digamos, una vez que se fue el agua y se fue queda esa marca, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cosas son esas herramientas, ¿no? Herramientas simbólicas. Y buscando ahí en cuáles son, porque la cuestión es que, bueno, no toda inundación provoca traumas, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante es buscar cuáles son los factores que protegen, que protegen esto, porque ¿cómo pensamos qué es lo que queda? La cuestión es cómo pensamos dónde está esa marca, en qué lugar. Y esa marca, creemos, conocido con una serie de autores, que está en alguna sustancia que nos mantiene juntos, ¿no? Esta sustancia, digamos, esta cosa que nos liga unos a otros, algunos autores los llaman, por ejemplo, él dice confianza, estos vínculos de confianza, respeto y decencia. Lo cual para mí es muy interesante, porque la cuestión de la confianza es una apuesta, ¿no? No describe lo real, sino que es una apuesta de que algo va a suceder, ¿no? Y de que alguien va a responder. Y en definitiva también es una marca, es una memoria colectiva de que algo sí sucedió, ¿no? Es una memoria de que alguien sí llegó a la cita, digamos, de que hubo una sociedad que pudo cuidar. Y eso es la confianza que tenemos entre los vecinos, entre con el Estado, con la sociedad. Esto es tomado de autores que, por ejemplo, hay unos autores que investigan en la costa cubana, que es una zona donde hay muchos huracanes. Bueno, por la cantidad de huracanes tendría que haber tanta gente traumatizada, y no la hay. Entonces ellos empiezan a investigar, bueno, esta gente sabe algo, esta gente de estas comunidades donde pasan todos los huracanes, algo sabe que digamos, algún conocimiento colectivo hay. Y lo que encuentran son estas palabras: confianza, solidaridad, las confianzas sobre todo en los vecinos, en la familia, en el Estado también. Y también tenemos otras investigaciones de cuando se pierde esa confianza. Por ejemplo, hay reportes sobre el caso mexicano en este momento, digamos, del terrorismo estatal y paraestatal, etc. Y de las cosas que se van perdiendo, de cómo se va perdiendo esa confianza. En Argentina tenemos el caso de los efectos de largo plazo del terrorismo de Estado y de las marcas que han quedado y que 30 años después, 40 años después siguen estando. Entonces, hay algo de esa confianza que es lo que está afectado, digamos, cuando decíamos esta sustancia nos mantiene unidos. Ese es el cuerpo, ese es el objeto, ¿no? Que está afectado por estas catástrofes, y ese es el objeto en el que podemos trabajar. Entonces, planteándonos la cuestión de la intervención psicosocial
en emergencias y catástrofes, una que nos planteamos que estas catástrofes lo que hacen es correr ese velo que nos permite mantenernos en la vida cotidiana, pensando que no nos vamos, que este edificio no se va a caer en este momento, que no nos va a arrasar un tsunami, que no van a pasar esas cosas en este momento, que nadie nos va a asesinar en este cuarto, porque sería imposible vivir con eso, ¿no? Pero de hecho somos mortales y muy frágiles, entonces necesitamos de eso, digamos, de alguna manera de poder soportarlo. Ahora, las catástrofes corren ese velo y dejan esa marca. La cuestión es qué podemos hacer, cómo podemos trabajar con eso para potenciar esos factores protectivos, de los cuales esta cuestión de la confianza es una de ellas. Y bueno, y ahí, digamos, tenemos líneas si decimos que la confianza es una memoria de un conocimiento, una memoria de una experiencia, una buena experiencia, bueno, podemos trabajar en producir estas experiencias, estas buenas experiencias donde la sociedad sí acude a la cita, sí llega a cuidar a sus miembros. Y de alguna manera esas experiencias, esas experiencias de confianza son las que pueden llegar a ser un factor protector frente a la... A mí, Diego, me pareció que esta apuesta o una ficha muy fuerte en la noción de confianza colectiva como un trabajo de todos y la vinculación que haces al concepto de responsabilidad social de ahí también son claves importantes para problematizar este tema que nos convoca en esta comisión, ¿no? Me pareció que en todo el desarrollo que acabas de compartir quedan como relevantes para seguir pensando como dimensiones de la responsabilidad de cuidar, ¿no? Y la responsabilidad de cómo miramos al otro y de no solo el cuidado del otro, sino el cuidado de sí en una vinculación, por ejemplo, en este caso, traumática. Algo que me quedaba pensando, ¿no? Decía esta cuestión del corrimiento de este velo, ¿no? Porque decimos, si la sociedad promete cierta cosa y cumple con cierta otra, y ver esa distancia, ¿no? Esta cuestión de que no todo lo que nos promete lo cumple, es traumático, bueno, ¿dónde vamos a trabajar? En tapar todo, digamos, en que no se note. Yo creo que el trabajo es en achicar esto, ¿no? En achicar esta distancia, en trabajar para que efectivamente sí llegue, sí se cumpla, sí la gente, si trabajamos con la cuestión de mujeres, empoderar a las mujeres para que sí puedan ser cuidadas, digamos, no en hacer como sino sí lograr que esas instancias... Como cierre del trabajo y cierre de un intercambio, que tenemos tiempo, si quedan ganas, tenemos unos 10 minutos, si quedan ganas, para, si nos quedamos con las ganas de decir o intercambiar alguna cosa, porque en realidad me pareció que en la medida que se pudieran poner sobre la mesa las miradas particulares o parcializadas sobre fenómenos que en definitiva hablan o nos siguen haciendo pensar cómo es esto del cuidado del otro en la sociedad actual. Y esto fue como un panorama, una muestra de situaciones relevantes hoy en ese sentido, ¿no? Así que, bueno, a todos por participar. Nos proponíamos y seguimos sosteniendo que nuestro trabajo busca sentar principios para argumentar sobre la posibilidad de una biopolítica y una bioética de las políticas sociales y culturales, cuidando a los que cuidan y cuidando de sí. Y también, en otro sentido, pero muy ligado a esto, consolidar una nueva concepción en el análisis de las políticas públicas asociadas al cuidado de las poblaciones que padecen diferentes tipos de vulnerabilidad, como
políticas de los cuerpos y las emociones reguladas por los discursos e intervenciones políticos institucionales. Siendo dos objetivos generales, han dado fluidez y marco también a metas y objetivos particulares de cada proyecto de investigación, de cada proyecto o tarea de extensión, y a su vez se han ido retroalimentando en su fortaleza, en su claridad, redefiniéndose, haciéndose más presentes como el sentido primero y último que mantienen todas nuestras labores de investigación, que van también sinérgicamente retroalimentándose con las labores profesionales o en docencia o en extensión. Los resultados de estos trabajos de investigación y de extensión no son generalizables por la propia metodología de investigación, siempre los hemos asumido, hablan en sí de registros y casos múltiples, estudios de la subjetividad, y en realidad es porque recuperamos desde nuestras primeras preguntas y problematizaciones en aquellos trabajos de extensión en el año 2002, 2003, 2004, hasta la fecha, nuestras reflexiones ético-políticas y nuestras reflexiones teóricas más recientes en torno a lo que significa cuidar en nuestra cultura según diferentes actores y escenarios. Esto nos fue llevando hasta el año 2011 y alimentando a su vez la búsqueda de más nuevos y diversos escenarios de observación que nos dejaron pensando en algo que sostenemos todavía fuertemente, al cuidado como resultante de una pluralidad compleja de prácticas y nunca como un acto o como un gesto singular, sino como una pluralidad compleja de prácticas, discursos, normas, gestos. Es una malla invisible, en algunos casos muy invisibilizada dentro de esta trama, y allí anidan prácticas, actores, creencias, patrones de comportamientos individuales y colectivos. Por eso decimos, el cuidado es un gesto plural, una perspectiva ética para sostener al otro y que parte del cuidado y el conocimiento de sí. Nuestra construcción en esa línea nos ofreció la posibilidad de asumir al conjunto de prácticas de cuidado dentro de marcos relacionales, un modelo que mira actores, redes y en dinámicas complejas. Estas dinámicas complejas dan cuenta de cómo se configuran aquí y ahora en cada escenario, a su vez con su propia historia, de tres componentes. Uno, los sujetos receptores de cuidado, o de otro modo, quienes deberían ser cuidados. En nuestras observaciones hemos focalizado en esos quienes en adolescentes, adultos mayores, en diferentes escenarios culturales y demográficos. El segundo componente, los cuidadores o quienes cuidan. Y el tercer componente, las condiciones del cuidado. Esto remite a los entornos, a los ambientes. Entonces, en estos sistemas y tramas complejas de cuidado, un nodo clave fue para nosotros investigado como la figura del cuidador o los cuidadores, cuando esto se asumía colectivamente. De esta manera nosotros sostenemos ahora que la trama institucional del cuidado se hace cuerpo en los cuidadores, generando, nutriendo y reproduciendo representaciones acerca del cuidado de sí, el cuidado del otro y del ambiente que se corporizan en prácticas. La trama se inscribe en el cuerpo, eso es lo que decimos hoy. La responsabilización exclusiva y excluyente de los cuidadores en las instituciones, en las familias, conduciendo este debate hacia las esferas privadas, es la contracara de la disolución de responsabilidades de los múltiples eslabones jerárquicos anteriores o superiores del sistema y forma parte de la carga mental del trabajo de muchos profesionales, voluntarios, equipos en instituciones
y organizaciones que asumen esta responsabilidad. Esta contracara representa lo que identificamos como vacíos que se inscriben en el cuerpo, vacíos de cuidado que se inscriben en el cuerpo. Estamos diciendo, en resumen, que Estado, organizaciones, leyes y normas jurídicas son sistemas relacionales, organizaciones mediante las cuales se satisfacen necesidades, que hay Estado porque nos hace falta el otro, que no está como representación, sino como alguien real, efectivo. Son personas que hacen algo, y ese algo lo constituye al otro como sujeto y al otro colectivo como sociedad. Esas cosas concretas, ese algo, son las que generan en algunos casos transformaciones y en otros un llegar a ser, un estar siendo, un ser como se fue siempre, un reproducir. Por eso decimos que el cuidado tiene para nosotros una ontología relacional. Y aquí estamos ahora como equipo de investigación y con nuestras tareas de extensión tratando de ya no solo identificar tramas y sus vacíos de cuidados, sistemas complejos de cuidados, cuidadores y condiciones en las que esto acontece, sino también apelamos a hacer visible la creatividad colectiva. En este sentido, estamos tratando de incluir en este modelo, en nuestras observaciones presentes, esto que se empieza a visibilizar como creación colectiva en cuanto a formas de cuidar familiar, comunitaria, institucional, política, societal, entramada en estos nuevos escenarios, dando forma a lo nuevo.